no te podrán destruir. Es la palabra que quiero compartir contigo. Nadie podrá hacerte frente, pues quien te escogió es el Dios Todopoderoso. Y lo que Él comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Él es el Dios que escribió tu historia y Él se va a asegurar de que tú llegues al final que Él escribió acerca de ti. No te podrán destruir. Espero que a través de lo que va a escuchar, tu vida hoy sea transicionada, bendecida, completada y reanimada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Estuve meditando en esta palabra basado a la historia del rey David y sentí en mi corazón compartirla contigo y con tu familia. Espero que lo que va a oír te bendiga, que Dios haga cosas maravillosas. La Biblia habla de una historia. Cuando David era rey, dice la palabra de Dios que por causa de un pecado que David cometió, le vino cierto juicio. Y uno de ellos fue que Absalón, su hijo, se levantó en contra de David, su padre. Le quitó el reino, trató de matarlo, lo persiguió. Creo que la mayoría de ustedes conocen esa historia tan trágica, tan difícil de entender, cómo un hijo se levanta en contra de su padre. El detalle aquí es que en esta historia podemos descubrir que a pesar de que Absalón estaba en contra de David y había puesto a todo el pueblo en contra de David, casi todo el pueblo de Israel, Dios estaba con David. Debemos de aprender eso, es un punto importante. Muchas veces tendremos personas en contra de nosotros, en contra de lo que Dios ha puesto en nosotros, en contra de los proyectos de Dios con nosotros, pero a pesar de que la multitud esté en contra de nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No te desanime por darte cuenta de que te rodean personas que no están de acuerdo con la visión que Dios te ha dado. Anímate y sigue creyéndole a Dios, porque al final de la historia, al final del día, solo el respaldo y la fuerza de Dios es lo que te dará la capacidad para lograr el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios nos muestra y nos da una enseñanza extraordinaria a través de esta historia. Mira lo que dice la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Salomón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ahitofel. ¿Quién es Ahitofel? Ahitofel era uno de los consejeros del rey David. Era alguien que trabajó para David por muchos años. Pero por alguna razón, cuando Absalón usurpa el gobierno, el reino de David, Ahitofel se levanta para unirse a Absalón y destruir la vida del rey David. Y es interesante cómo Ahitofel planea la destrucción del rey David cuando dice: yo escogeré 12,000 hombres e iré detrás del rey David y le caeré ahora que yo sé que está cansado y que sus manos están débiles. Le caeré de noche cuando está cansado y cuando está débil. La intención de Ahitofel era destruir totalmente la vida de David, desconociendo a Ahitofel que David era el ungido de Dios y que Dios lo iba a proteger por encima de todo consejo humano en contra de su siervo. Ahora, hay algo interesante, y es que cuando Ahitofel está dando la estrategia de cómo matar a David y cómo aterrorizarlo, atemorizarlo, cómo desaparecerlo, dice que de pronto Absalón se levanta en el capítulo 17 de segunda de Samuel, en el verso 14, y dice: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque cuando Ahitofel planeó y presentó su estrategia de cómo eliminar a David, Absalón se levanta y dice: me gustaría escuchar a Usai. Usai era uno de los consejeros de David, pero Usai, la diferencia de Usai a Ahitofel es que Ahitofel era un consejero solamente. Usai era consejero y amigo de David. Y cuando se le pregunta a Usai por la estrategia y el plan que tiene Ahitofel, estratégicamente Usai comienza a contradecir la estrategia de Ahitofel, ¿verdad? Tomando en cuenta que de esa forma va a librar a su amigo David. Es decir, que Usai, las palabras que Usai declara y dice en su punto de vista, es para defender a David y no permitir que lo maten. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, ¿quién es Ahitofel? ¿Qué significa Ahitofel? El nombre de Ahitofel es el hermano del impío. Esa es la descripción del nombre de Ahitofel en griego. El hermano del impío.
Es impresionante el consejo diabólico de Ahitofel cuando dice, lo encontraremos cansado. Ahora que está cansado, ahora que su mano está débil, ahora podemos destruirlo. Ahitofel es el tipo de persona que conoce nuestras debilidades y que la va a usar en contra de nosotros para destruirnos. A veces estamos rodeados de gente como Ahitofel, que solo está buscando la parte débil de nosotros para destruir lo que Dios ha puesto en nosotros. La buena noticia es que Dios siempre va a tener un Usai alrededor nuestro para defendernos y ser usado por Dios para evitar que seamos destruidos. El cansancio. El cansancio sale a reducir en esta historia. Es impresionante cómo Ahitofel sabe que el cansancio puede ser un enemigo fatal para destruir a un hombre, a una mujer de Dios. Tenemos que entender que el enemigo, uno de los enemigos principales del hombre de Dios y de la unción, es el cansancio. Cuando el hombre de Dios está en un cansancio extremo, está expuesto a ser destruido muy fácil. El enemigo sabe cuando estás cansado y débil. Él nunca atacará cuando estás fuerte y descansado. Uno de los enemigos más grandes de la unción es el cansancio. Recuérdense en la historia de Moisés, el día que él estuvo peleando, es verdad, contra Amalek, cuando le dijo Josué, ve y escoge hombre de guerra y ve tú a la batalla y pelea contra Amalek. La escritura dice que cuando el brazo de Moisés se cansaba, Amalek prevalecía contra Israel. Es decir, Israel comenzaba a perder la batalla cuando Israel se cansaba. Hasta que vinieron dos hombres cerca de Moisés, Hur y Aarón, y lo tomaron por la mano derecha. Le levantaron la mano que tenía la vara y de esta forma mantuvieron firme el brazo de Moisés en el aire. Y tuvo firmeza Moisés manteniendo la vara en el aire y de esa forma la unción que había en Moisés se liberó, se mantuvo liberándose y apoyando y fortaleciendo a Josué, el cual destruyó a Amalek hasta deshacerlo. Por un poco Israel iba a ser destruido en el desierto por la falta del cansancio del hombre de Dios. Nunca te canse al extremo que el enemigo aproveche esa oportunidad para destruirte. Tienes que aprender a descansar en Dios. Tienes que aprender a reposar en el Señor. Satanás estará dando vuelta alrededor de ti, literalmente buscando la forma de destruirte. Y la mejor forma que él va a usar es cuando esté cansado. Es impresionante cómo el cansancio puede hacernos perder batallas. Quiero leer algunas de las cosas interesantes que escribí para ustedes. A pesar de que hay un Ahitofel que se levanta en contra de nosotros, el enemigo de la justicia, Satanás, su demonio, sus ángeles caídos, van a usar todo tipo de estrategia para destruirte, pastor, para destruirte, salmista, cristiano, mujer, hombre de Dios. Siempre va a haber un Ahitofel en nuestro camino, en nuestro andar en el Señor. Siempre habrá argumentos, voces, consejos, donde tratarán de desanimarte, donde te dirán que no vales nada, que no lo vas a lograr, que no te vas a levantar, que es imposible para ti. Pero Dios me ha permitido grabar este video como un Usai para decirte tranquilo, porque ya Dios ha enviado socorro y Él va a preservar tu vida. Es interesante saber que aunque David no sabía la batalla que se estaba librando, Dios tenía un Usai a favor de David. David desconocía el plan del enemigo contra él, no sabía lo que estaban planeando, mientras él estaba cansado y débil, tratando de dormir, tal vez perturbado, turbado, ¿verdad? Al saber que su hijo lo quería matar, y no sabía David que hacían planes en contra de su vida. Pero aunque a veces nosotros desconocemos los planes del enemigo, a veces también desconocemos cómo Dios está levantando un Usai a nuestro favor. Dios levantará un Usai. La palabra Usai, el nombre Usai, significa apresurado, amigo del rey. Dios siempre tendrá a alguien a tu favor, alguien que apresuradamente va a cortar los planes del diablo. Mira, este hombre, Ahitofel, Ahitofel se había levantado para destruir a David, pero apresuradamente, rápidamente llegó Usai y contradijo los planes que este malvado le estaba dando a Absalón para destruirlo. Pero hay algo interesantísimo, muy interesante, y es que dice, oiga lo que dice acá en el verso 14, dice, entonces Absalón y todo lo de Israel dijeron, el consejo de Usai aquí es mejor que el consejo de Ahitofel. Dios confundió la mente de los ancianos y de Absalón para darle favor a Usai y de esa forma reservar y conservar la vida de su siervo y su ungido David. Porque mira lo que dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara
para que Jehová destruyera a Absalón, a los enemigos. Yo quiero decir que Dios va a frustrar todos los planes del enemigo en contra de ti. Aunque tú no lo sabes, aunque tú lo desconoces, Dios está frustrando muchos planes de gente malvada, del enemigo en contra de ti. Todos los planes del diablo en contra de tu casa, de tus hijos, de tu ministerio, de tu vida, están siendo frustrados por Dios. Dios está levantando un Usai para frustrar todo plan en contra de tu vida y de tu ministerio. Así que alaba a Dios, porque no será destruido. No hay quien te destruya. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 huirán de ti. Si Jehová está contigo, todo planes de Satanás en contra de ti estarán frustrados, estarán eliminados. Así que te animo a que te levantes. No hay Itofer, no hay Absalón, no hay quien destruya al David de Dios de esta generación. Dios te va a conservar vivo. Escucha bien, el enemigo sabe que estás débil, el enemigo sabe que está cansado, pero el enemigo desconoce que hay un Usai que ya Dios ungió para salir al frente de tu batalla, para defenderte, para mantenerte oculto. Porque el plan de Itofer era ir a donde estaba David, pero el plan de Usai era mantener escondido al rey. ¿Y sabe lo que dice la escritura? Que Usai habló con algunos de los ancianos y ellos se lo hicieron saber a David, y David se movió del lugar donde estaba expuesto para ser destruido. Yo creo que Dios en este día está usando esta palabra para decirte: yo primero, no hay quien te destruya. Yo tengo un Usai a favor tuyo. Y el Itofer que se levantó en contra de tu casa, de tu ministerio, de tu iglesia, yo lo voy a eliminar. ¿Tú sabes lo que dice la escritura? Que cuando Itofer vio que su consejo no fue oído, se ahorcó. Los Itofer se ahorcan solo, se matan solo. Los demonios se van a confundir contigo. Contigo pasará lo que pasó con los moabitas, los de Madián, que se levantaron en contra de Josafat y el pueblo de Judá. Ellos se confundieron y se destruyeron entre ellos. Tú no tendrás que pelear con Itofer. Tú no tendrás que levantarte. No pierdas el tiempo discutiendo con Itofer, respondiéndole por las redes lo que él te está diciendo a ti, las palabras que él dice en contra de tu ministerio. No te afanes. Deja que Usai sea el que sea usado por Dios para defenderte. Dice que Itofer se ahorcó y murió. Ese es el fin de todo el que se levanta en contra de los planes de Dios en un hombre y en una mujer. Todo el que se opone al propósito de Dios en la vida de una mujer y un hombre termina como Itofer, ahorcándose solo, ahorcando su finanza, ahorcando su propósito. Yo he visto personas que literalmente no se han ahorcado, pero espiritualmente están ahorcados. Han ahorcado la unción, han ahorcado su ministerio, están paralizados. Tú ves que su ministerio no crece, y cuando tú profundizas qué pasa con su vida, te das cuenta que usaron el papel de Itofer, se levantaron en contra de un David tratando de destruirlo. Los Itofer se ahorcan solo. No le tenga miedo al enemigo y le tenga miedo a las palabras que hay en contra de ti. Dios ha levantado un Usai y él va a frustrar los planes del enemigo. Así que número 1, todo Itofer en tu vida será paralizado por las palabras de un Usai. Segundo, Dios siempre tendrá a alguien hablando a tu favor para que tú no seas destruido. Segundo, en medio de tu cansancio y aún con todas tus debilidades, ya Dios ha planeado tu escape, tu salvación y tu salida. Así que no te preocupes, porque Dios va a conservar tu vida. Cuarto, no será destruido. Nadie destruirá los planes de Dios. Isaías dice: mi mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Se hará de la manera que yo dije y como yo lo he determinado. El que comenzó en ti la buena obra, él la va a terminar. Dios está contigo. Así que no hay quien te destruya, ni hay quien turbe lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a frustrar a Satanás. Mire, yo pasé una situación hace años atrás, unos añitos atrás, y yo estaba frustrado, me sentía débil, me sentía cansado, me sentía tan perturbado, pero tan turbado, que yo perdí la noción del tiempo, señores. Yo agarraba mi carro y me iba a manejar horas y horas, yo no sabía dónde estaba, turbado, no tenía escape, no sabía cómo salir, no sabía qué hacer, solo lloraba y lloraba. Poca gente me apoyaron, casi nadie me tomaba el teléfono. Yo, Juan Carlos Harrigan,
no quisiera volver a vivir ese tiempo. Yo estaba frustrado, no sabía qué hacer. Sin embargo, tampoco conocía que Dios tenía un Usai que estaba hablando a mi favor, y que lentamente y poco a poco Satanás fue frustrado. Dios frustró los planes del diablo. Hace 3 años Satanás me quería destruir de una forma como ustedes no se imaginan. Yo me identifico con David. Hay momentos que uno se siente débil, que las manos le tiemblan. Hay momentos que uno está cansado, que no tiene ánimo, que no hay fuerza, que uno está como Elías, que uno no encuentra salida. Yo me he sentido en esa temporada como David, cansado, turbado, con la mano débil. Pero también he visto que Dios ha levantado un Usai. Y yo creo que Dios está levantando un Usai a tu favor. Así que con estas palabras, yo quiero animar a todo ese pueblo que me ve a través de este canal de YouTube, bendecirlo y decirle: pastor, no te preocupes por lo que te están haciendo la guerra. A veces hay líderes dentro de las iglesias que son un Itofer, están en contra de ti, un Itofer, que están planeando cómo destruirte, que hacen reuniones, que dicen: vamos a hacer esto para que el pastor se destruya. Varón de Dios, mujer puesta por Dios, pastora, ungida, ungido de Dios, no te preocupes por los Itofer. Los Judas y los Itofer se ahorcan solos. No te preocupes, descansa en que Dios está contigo, y que los planes que Él comenzó, nadie lo podrá frustrar. Dios hará contigo todo lo que digo que va a hacer. Así que no te preocupes ni por Absalón ni por Itofer. No te preocupes por ese Absalón traicionero, ni te preocupes por ese Itofer que tuvo que en tu liderazgo y ahora planea destruirte. ¿Cuántas veces lo han hecho conmigo? Pero yo sigo descansando en que Dios tiene un Usai, y Dios siempre cumplirá en mí todo lo que digo que va a hacer. De esta forma, quiero bendecirte en este día. Y antes de despedirme, anímate, suscríbete en este canal, comparte por favor este video, porque posiblemente este video va a llegar en el momento exacto que un pastor, que un ungido, un profeta, un apóstol, una salmista, un hombre, una mujer de Dios, un cristiano, está a punto de soltar la toalla, de rendirse, y esta palabra puede ser la que Dios use para levantar a ese gigante, a ese león dormido, y despertarlo. Comparte este video, suscríbete a nuestro canal, y gracias por ser una bendición para mí. ¿Por qué? Porque solo por ti y para ti fui ungido. Si no hay nadie a quien predicarle, no hay por qué tener unción. Así que tú eres la motivación principal por lo cual nosotros nos esforzamos por el Espíritu de Dios a llevarte esta palabra. Dios te bendiga, y no te olvides, no te podrán destruir. Bendición.